bienvenidos a nuestro canal de YouTube Videntes de América y hoy como siempre les traemos las mejores revelaciones y los tubazos más sorprendentes en predicciones para que tengan una visión de cómo se proyecta el futuro. El futuro para muchos países, para nuestro país, para el mundo, pero no nada más a eso. También traemos muchas sorpresas y dentro de esas sorpresas que vamos a estar realizando en vivos esta semana a través de nuestras cuentas de las redes sociales en Instagram. Y también lo vamos a seguir en Facebook y también vamos a agregar nuestro canal de YouTube para que puedan tener las diversas plataformas y conectarse con nosotros totalmente en vivo y así podamos consultar y muchas sorpresas más. Así que venimos renovados con muchas sorpresas, muchas predicciones, pero también para esas personas que nos han preguntado y solicitado nuestro servicio, traemos varios cursos. Tenemos el curso de Conoce tu guía espiritual para que tengas esa herramienta indispensable de protección, de progreso, ese ser de luz que te va a estar acompañando en el transcurso de tus días y a lo largo de tu vida para que tengas la prosperidad, la evolución, la protección y el desenvolvimiento que realmente mereces. ¿Quién quita si el día de mañana hay otros videntes igual que nosotros o incluso hasta mejores? También traemos lo que es el tarot, tanto avanzado como el básico para que aprendas de un principio todo lo que es la magia del tarot, las combinaciones, absolutamente todo para que empieces a consultar desde el mismo día. Recuerden que en esa misma prueba tienen que consultarnos a nosotros. Te vamos a entregar todas las herramientas de forma efectiva para que así puedas consultar con nosotros y con este mazo de cartas puedas vislumbrar cómo se proyecta el futuro en el amor, la salud, la prosperidad, la evolución, los negocios, los viajes y todo lo que quieras saber. Si quieres preguntar por tu pareja, si quieres preguntar por ese amante, ese novio, esa persona súper especial, aquí lo vamos a aprender junto a nosotros. Te vamos a dar todas las herramientas para que salgas consultando totalmente en vivo, señores, y puedas tener esas opciones y esas claves de éxito. Y ¿sí? no puede faltar la bóveda espiritual que muchísimas personas tienen muchas dudas, muchas inquietudes. Acá vamos a estar dejando toda la información en la caja de comentarios y aquí nuestros números. ¿Quieres darle elevación a un ser querido? ¿Quieres conectarte con esa persona súper especial que marcó pauta en tu vida? ¿Quieres darle posición para que así pueda revelarse en los sueños? Todo lo que quieras saber te lo vamos a aplicar en ese curso de bóveda espiritual y tendrás todas las herramientas indispensables para así poder tener un contacto con el más allá. Así que aquí dejamos los números telefónicos para que puedas inscribirte en nuestros seminarios y puedas participar con nosotros desarrollando tu sexto sentido. Así que ya es momento de comenzar con estas predicciones. Continuamos con más predicciones para todos ustedes y lo que vislumbran los astros para Venezuela. Ya tenemos cartas en mano y vamos a ver qué dicen para así poder tener una visión de cómo se proyecta, ¿sí? La carta del 10 de oros, la carta caballo de espadas, 10 de espadas, la carta de la luna, el loco. Ahí no se ven las cartas, aquí sí las estamos mostrando para todos ustedes. Y esto anuncia específicamente que van a estar atrapando a aquellas bandas que están extorsionando a través de redes sociales o medios de comunicación, y específicamente a través del teléfono, el mensaje, el WhatsApp y esas comunicaciones, porque la carta en este caso del 10 de espadas, la luna y la carta del loco dice que ellos de pronto pueden estar confiados y seguros. El tal mensaje de que hola, soy María. María, te van a tocar la puertica. Entonces aquí tienen que estar muy pendientes porque estas bandas van a estar cayendo y todos sus miembros van a estar de una u otra manera tras las rejas. Lo cierto del caso es que los uniformados van a dar con el paradero de estas personas. Entonces muy atentos a esta revelación, muy pendientes porque les van a llegar, señores, así que muy atentos, ¿sí? Entre otras predicciones, la carta del loco, la carta de la muerte, la carta de la rueda de la fortuna y el juicio, acompañada de la carta del 9 de espada, 8 de copas y la carta del 6 de oros. Se las muestro por acá. Y esto habla directamente de que hay cruce de cielos por los 4 puntos cardinales y hablamos directamente de muchos venezolanos que van a estar siendo expulsados. Y esto habla directamente de Ecuador, señores. Vemos muchas personas que quedan como en el aire, como en el limbo, con sus pertenencias, con sus bienes, con sus cosas en Ecuador y lo van a estar deportando. Así que tienen que tener mucho cuidado. Para las personas que están haciendo cosas ilegales, para las personas que no tienen sus papeles al día, tomen precaución porque esto se ve para allá. Muy atentos, señores, para que tengan así esas revelaciones y sean ustedes los testigos. Avanzamos con otra de las predicciones y esto es algo, digamos, un tanto conmovedor, un poco triste. La carta en este caso de la fuerza, la carta
de la Torre, el colgado y el sumo sacerdote. Dice que lastimosamente hay una pérdida de una actriz venezolana que padeció en su momento de una penosa enfermedad como lo es el cáncer y que lastimosamente por un paro respiratorio fallece. Entonces es para que lo tengan allí presente. No es una noticia tan grata porque es una persona muy querida por todos, una persona que desde muy temprana edad estuvo trabajando en los medios. Sean ustedes los mejores testigos de esta revelación, ¿sí? No es tan fácil, hay que decirlo, pero... No está fácil, pero hay que decir las cosas como son. Sí, tal cual. Entonces, para que sean ustedes las personas que, gracias de verdad, y hay que decirlo. Vamos a darle las gracias a todos que ven este video, a todas las personas que de una otra manera se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya estamos dándole todo el formato sólido y necesario para TikTok, para Facebook, para las demás redes, para que así puedan estar con nosotros. Pronto vamos a estar haciendo un live. Sí. Para compartir con todos ustedes, para consultar, para compartir rituales, consejos, todo lo que quieran saber. Así que muy atentos a las redes sociales porque venimos renovados. Señores, y hablando directamente de renovación, el 3 de espada, 3 de oro, la carta del mago, el ermitaño y el 9 de bastos. Y esto es un llamado con carácter informativo, una predicción directamente para muchísimos venezolanos. Se las muestro por acá, disculpen que no se las haya mostrado. Y es que hablamos directamente para esas personas que hacen viajes, que hacen cruces de estados, ciudades, para las personas que trabajan en los medios de transporte, taxi, toda esa serie de personas. Los servicios ejecutivos. Reaparecen en Venezuela lo que en su momento se le llamaba las manchas negras, que es nada más y nada menos que bolsas de aceite que son arrojadas en las autopistas, para generar descontrol. Para generar descontrol en los vehículos, para que se volteen, para que se coleen, para poder así los delincuentes hacer de la suya. Y son muchas personas que van a estar cayendo en eso, entonces tienen que tener mucho cuidado. Y hablamos directamente de las vías hacia Oriente, esos viajes largos. La regional del centro. La regional del centro, sí. El Guapo. Tienen que tener mucho cuidado, señores. Es como, acuérdense cuando llegó la época o la etapa de los Miguelitos, que lastimosamente perdimos una actriz muy conocida en Venezuela por los Miguelitos, y lo que sucedió. Y las bandas van a estar haciendo de las suyas. ¿Sí se acuerdan como cuando dijimos lo del Ávila, que van a estar escondidos? Igualito, tienen que tener mucho cuidado. Procuren no viajar en las noches, hagan una parada. No viajen de noche, mañana, tarde, porque en la noche o en la madrugada van a estar haciendo de la suya. Señores, precaución por favor, vamos a tratar en la medida de lo posible de escuchar con mucha atención esta predicción para así evitar. Traten de viajar de día para que así puedan tener un poco más de visión y control en las vías para que puedan estar atentos. Avanzamos con otra de las revelaciones, en este caso la carta del sumo sacerdote, el ermitaño y la carta del 9 de espadas, como vemos por aquí. Y es que voy a estar hablando directamente de un cantante que va a estar corriendo riesgo en lo que respecta a la parte de su salud, y es porque va a ser blanco de un intento de secuestro. Lo cierto del caso es que más allá que tienen sus escoltas y las personas de seguridad de los eventos, después de un concierto se ve como que están esperando al cantante para hacer una de las fechorías. Entonces, precaución, traten en la medida de lo posible todos los cantantes de tener ese grupo de seguridad que les pueda respaldar, que ustedes sientan la plena confianza en sus mismos escoltas, porque se ve la espera, ¿sí? Entonces, muy atentos a esta revelación. Los cantantes, por favor, se ve un hombre joven que se puede ver como en blanco de la noticia. Atentos, ¿sí? Precaución ante todo para resguardar su salud. Y aquí hablando de predicción de la reina de copas, rey de copas, 6 de espadas y la carta de la templanza, hablamos directamente de lo que es la parte acuática, de los mares, de los océanos, de las playas. Y es que se van a estar dando a conocer delfines en las playas venezolanas y especies marinas que van a estar acercándose muy a los humanos. Entonces, para que tengan ese pequeño dato allá, ¿sí? No es para que lo masacren, por favor. Eso les iba a comentar. No es para que le quiten la vida a estos animales, ¿sí? Para venderla por 3 lochas, por 3 monedas. No, señores, esto es parte de las especies marítimas de nuestro país. Disfruten, por favor, de esos espectáculos. De pronto cuando ven unas ballenas, unos delfines. Tómense fotos, pero no les quiten la vida. Hubo un delfín que salió cercano a la orilla y la gente tomando fotos y él necesitando, como que dice, volver a su agua, a su cauce. No, es que esto es una locura.
Avanzamos con otra de las predicciones y nos trasladamos directamente a lo que es a Estados Unidos. La carta del 8 de espadas, la carta del mundo, la muerte y la templanza junto a la carta de la justicia. Voy a sacar 5 cartas por acá. Disculpen que las estoy tomando para podérselas mostrar. Hace referencia de forma en particular a que los familiares, allegados, socios y testaferros, junto a expolíticos que están, digamos, en solicitud o en proceso de asilo. ¿No? Y exfuncionarios. Y exfuncionarios, por eso, es político, es funcionario, testaferro y toda esa gente. Le van a estar llegando una notificación para que hagan la comparecencia ante la justicia. Lo cierto del caso es que hay unos que le van a tocar la puertica, acompáñeme para que vaya a dar declaraciones. Esto es directamente por la vinculación que tienen sobre negocios ilícitos, lo mejor conocido como los bodegones en Venezuela. Muy atentos con esta revelación porque esto es directamente en Doral, en Miami, donde están básicamente este tipo de personas que tienen estos negocios y trasladan todos los productos a Venezuela. Igual a la tienda de electrodomésticos que es muy famosa, que la están abriendo en varias sucursales, varias sedes, que muchos artistas le hacen publicidad. Pendiente, ¿sí? El detalle está en que en Miami, Doral y varios estados de Estados Unidos le van a estar llegando a las puertas de sus casas y no no con la intención de saludarlo, sino acompáñeme, que hay algo que tenemos que hablar. Y de ahí sale a reducir muchísima información. Y le van a pedir muchos papeles. Y también hablamos de exfuncionarios que en su momento dijeron, nada, estamos en Estados Unidos, aquí no saben qué somos, qué hicimos en el pasado, y resulta que siempre hay un soplón y siempre hay una persona que está viéndote. Un vecino, el jardinero, el que trae los emails. Así que sean ustedes los testigos de estas predicciones. Espero les haya gustado. Recuerden darle clic y compartir. También suscribirse a nuestro canal de YouTube Videntes de América para que estén atentos, activar la campanita de las notificaciones para que les llegue el mensaje cuando subamos los videos de las predicciones. Muy pendientes porque venimos con un live donde vamos a estar compartiendo con todos ustedes, donde vamos a regalar consultas, rituales y muchísimos tips, además que vienen los aciertos de lotería. Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @GustavoVidente, @JoanOrtiz21. Allí le vamos a dar toda la información necesaria para que podamos tener un contacto directo y así toda la información en la caja de comentarios para que puedan consultarse con nosotros. Y también, rapidito, vamos a estar con los cursos de Conoce tu Guía Espiritual, Bóveda Espiritual y Aprende a leer las cartas del tarot. En la caja de comentarios toda la información. Mil bendiciones para todos y que Dios los bendiga siempre.